titulado ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Escuchamos lo que dice el pastor Domingo Fernández. Estimados radio oyentes, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 67 a 69, leemos lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndole Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. De ese pasaje tomamos por texto la interrogación de Pedro, ¿a quién iremos? Planteamiento del tema. ¿Por qué preguntó Jesús a sus discípulos si querían irse ellos también? Para responder a esa pregunta tenemos que dar un breve resumen de todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ese capítulo comienza diciendo que Jesús subió a un monte seguido por una grande multitud. Al verse en aquel apartado lugar y después de haber enseñado y sanado a los enfermos, el Señor dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coma toda esa muchedumbre que nos acompaña? 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno de esos coma un poco, contestó Felipe. En aquellos momentos Andrés, el hermano de Pedro, presentó ante Jesús a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Entonces el Señor ordenó a la multitud que se sentase. Y tomando aquellos 5 panes y los 2 peces, dio gracias a Dios y comenzó a partir, ordenando a los 12 que diesen a la multitud. Y dice la Escritura que comieron hasta que se saciaron, y sobraron 12 cestas llenas de pedazos. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de aquella muchedumbre se hartó de pan, concibió la idea de proclamar rey a Jesús, pero el Señor, para evitar tal proclamación, que no estaba de acuerdo con su plan redentor, se fue solo a un lugar apartado a orar. Y por la noche regresó a Capernaum. Al siguiente día las multitudes encontraron a Jesús en Capernaum y le dijeron, Maestro, te hemos buscado por todas partes. ¿Cuándo llegases acá? Y Jesús les contestó diciendo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto los milagros que hice, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló el Padre que es Dios. Aquellas multitud que siguió a Jesús hacia un monte de Galilea y que después le buscaba afanosamente para hacerle rey, no entendía la misión del Maestro. Ellos buscaban a Jesús porque pensaban que sería algo maravilloso el tener un rey con poder para sanar a los enfermos y alimentar milagrosamente a todos sus súbditos. El Señor se dio cuenta de que aquella multitud le buscaba movida tan solo por el interés materialista de la vida. Le buscaban por los panes y los peces. Pero el Hijo de Dios no había venido del cielo para dar panes y peces, sino para dar arrepentimiento, perdón de pecados, reconciliación con Dios y vida eterna. Para llamar la atención de sus seguidores hacia el aspecto más bien espiritual de su misión, Jesús predicó el sermón acerca del pan de vida. El pan que da vida al alma. Las multitudes le seguían atraídas por la maravillosa multiplicación de los panes de cebada, y el Señor les advirtió que no le debían de seguir por un interés tan bajo y materialista como aquel. Que así como se afanaba por el pan para el cuerpo, debían afanarse por el pan para el alma. Y a esto añadió el Señor, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que os ofrezco es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Después que Jesucristo explicó la naturaleza antimaterialista de su ministerio, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Fue en aquella ocasión cuando Jesús se dirigió a los 12 apóstoles, diciéndoles: ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndole Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ilustración del tema. He aquí la gran cuestión: ¿a quién iremos? Cuando alguien necesita de una influencia para alcanzar lo que anhela, suele hacerse esta pregunta: ¿quién me podrá ayudar? Sí, ¿a quién debo acudir que pueda y quiera ayudarme a resolver mi problema? Aún en los aspectos sociales de la vida es muy importante el meditar concienzudamente acerca de la condición moral de aquel a quien pensamos dirigirnos en demanda de ayuda. Es muy importante seleccionar la persona, porque hay muchos estafadores profesionales que dicen tener poder para mover el cielo y la tierra a cambio de dinero, que siempre exigen por adelantado para después burlarse de los incautos que ponen su confianza en ellos. Es muy importante seleccionar las personas, porque ese mundo está lleno de panteras que ofrecen sus influencias para cobrar después por sus servicios 100 veces más de lo que estos valen. Ese mundo está lleno de hombres mentirosos y sin moral, que prometen lo que de antemano saben que no van a cumplir. Por eso es muy importante saber a quién vamos a acudir en demanda de ayuda. Cuando alguien tiene problemas judiciales, se hace la misma pregunta: ¿a quién iremos? Todo el mundo sabe que los problemas judiciales se deben confiar a un abogado. Pero, ¿a qué abogado? ¿A quién iremos que nos defienda concienzudamente, que nos trate con justicia, que nos enmarañe el pleito, que no se venda por dinero y que no se deje seducir por la influencia del contrario? Ese es el problema difícil. ¿A quién acudiremos? El mismo problema se presenta ante las enfermedades. ¿A quién iremos? Hay quienes al sentirse enfermos acuden a un curandero, otros acuden a un médico y algunos acuden a un especialista. Y cuando la ciencia de los hombres parece resultar ineficaz, algunos acuden a Dios y hasta hay quienes acuden al mismo Satanás. Hace unos años fuimos invitados por un amigo y hermano en la fe a visitar a un enfermo que se estaba muriendo de cáncer. El amigo que nos acompañaba le dijo a la esposa del enfermo si quería que orásemos a Dios por su esposo, pero ella contestó diciendo: no quiero que oren a Dios por él, porque lo tengo puesto en otras manos. Aquella señora había acudido a un curandero espiritista, y lo más triste del caso es que ella sabía que aquel hombre era un enemigo de Dios. El mes pasado recibimos una carta en la que un joven nos decía que su padre se estaba muriendo y en relación con la enfermedad nos contaba lo siguiente: mi padre comenzó a sentirse un dolor en una encía y acudió a un dentista quien le puso un tratamiento que estuvo observando por varias semanas, pero al ver que no se le quitaba el dolor, fue a ver un médico. Y ese descubrió que el dolor provenía de un cáncer que ya no tenía remedio. Y el joven a quien nos referimos nos dice con dolor que los especialistas han dicho que si cuando el enfermo acudió al dentista hubiera acudido a un médico, en ese caso el mal hubiera tenido remedio. ¿A quién iremos? Cuando el orden social que queremos alcanzar algunas cosas, es importante el que podamos acudir a una persona que pueda y quiera ayudarnos.
Cuando en el orden legal tenemos algún problema de justicia, es importante el poder acudir a un abogado que defienda nuestros derechos a conciencia. Cuando la enfermedad hace presa en nuestro organismo o en el de algún ser querido, es muy importante el saber a quién vamos a acudir, porque de ello depende la salud y a veces la vida. Pero mucho más importante es el saber a quién debemos acudir. Cuando se trata de los problemas del alma, de la liberación del pecado y de la vida eterna, porque una equivocación en este aspecto traería consecuencias eternas. Discusión del tema. Cuando muchos de sus discípulos se volvieron atrás, Jesús dijo a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y Pedro respondió diciendo, Señor, si te dejamos a ti, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si nos apartamos de ti, ¿a quién podemos acudir? Que nos ofrezca el perdón de los pecados, la regeneración del alma y la vida eterna. ¿A quién iremos? Esa es una cuestión que implica la gloria o la condenación eterna. Dios ha simplificado el asunto de la salvación de manera tal que hasta un niño puede saber a quién debe acudir y qué tiene que hacer para salvarse. Dios ha simplificado el plan de salvación, pero Satanás lo ha complicado haciendo surgir por todas partes falsas religiones y falsos guías religiosos con el deliberado propósito de sembrar la confusión y el desaliento entre los hombres. El mundo está lleno de falsos cristos y falsos profetas, de doctrinas de demonios y sistemas filosóficos con apariencia de religión. En medio de la confusión que impera en el mundo, el alma que no ha sido iluminada por la luz del Evangelio se encuentra como el soldado que se ve en una noche oscura, en medio de un campo de batalla en desorden, que no sabe a dónde acudir. ¿A quién iremos? Vamos a interrogar en esa mañana a los ángeles del cielo, a los profetas del Altísimo, a los apóstoles de Cristo, a la Madre de Jesús y a Dios el Padre Eterno, para que ellos nos digan a quién debemos de acudir para alcanzar la salvación de nuestras almas y la felicidad eterna. Primero comenzaremos por preguntarles a los ángeles del cielo a quién debemos acudir para ser salvos del pecado y del infierno. Los ángeles nos dan su respuesta por escrito. Y al efecto leemos en Mateo 1, 20 y 21 lo siguiente. El ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Lucas 2, 8 al 11 dice así, y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y tuvieron gran temor, mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso que los ángeles del cielo dijeron de Cristo nunca lo han dicho de ningún otro ser. Los ángeles nos dicen que acudamos a Cristo porque Él es el único que nos puede salvar de nuestros pecados y de todos aquellos que ahora nos amarga la vida. En segundo lugar, interrogaremos a los profetas de Dios para que ellos, como oráculos de la voluntad divina, nos digan a quién debemos acudir para ser salvos. El profeta Isaías nos dice que debemos acudir a Cristo. Porque según el profeta, Él fue quien llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros
curados. Si Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y derramó su sangre para sanar las heridas de nuestra alma, es natural que Isaías nos diga que acudamos a aquel que dio su vida por nosotros en el Calvario. Y a las palabras de Isaías podemos añadir las de David, cuando nos dice, refiriéndose a Cristo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. En Hechos 10:43 dice que de Cristo dan testimonio todos los profetas, diciendo que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El testimonio de los profetas concuerda con el testimonio de los ángeles, a decirnos que debemos acudir a Cristo, porque Él es el Salvador, Él el único Salvador a quien podemos acudir. En tercer lugar, interrogaremos a los apóstoles de Cristo para que nos digan a quién debemos acudir para obtener la salvación. Comenzaremos por escuchar el apóstol Juan. Dios nos ha dado vida eterna, dice Juan, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el apóstol Pablo nos dice, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, a cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su apariencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y en 2 de Corintios dice, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén. Porque hay un Dios a sí mismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio por a sí mismo un precio de rescate por todos. Pablo nos dice que Dios se ha propuesto salvar a los hombres por medio de su Hijo, y de acuerdo con ese propósito divino, el apóstol de los gentiles nos dice que debemos acudir a Cristo, porque Él es el único que puede salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y después de haber escuchado las palabras de Pablo y Juan, dejaremos que hable el apóstol Pedro, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Porque Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En Hechos 4:12 dice Pedro, hablando de Cristo, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿A quién iremos? Pablo nos dice que tenemos que ir a Cristo porque Él es el único que pagó el precio de nuestra salvación. Juan nos dice que tenemos que ir a Cristo porque Él que tiene a Cristo tiene la vida eterna, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna. Y Pedro nos dice que tenemos que ir a Cristo porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los apóstoles y los profetas y los ángeles están de acuerdo en que Cristo es el único que nos puede salvar de los pecados y del infierno y concedernos la vida eterna. Y en cuarto lugar, escucharemos la opinión de María, la madre de Jesús. Hallamos su consejo en Juan 2:5 y dice así: haced todo lo que mi Hijo os dijere. Y con esto concuerda el consejo de Dios cuando dice: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a Él oír. La aplicación del tema.
Mi estimado radio oyente, tú necesitas acudir a uno que te salve de tus pecados y que te dé la vida eterna. Ahora bien, ¿a quién vas a acudir? No puedes acudir a los ángeles del cielo, porque ellos te señalan a Cristo, diciéndote que es tu Salvador. No puedes acudir a los profetas porque ellos te señalan a Cristo diciéndote que es el único que puede perdonarte los pecados y sanar las heridas de tu alma. No puedes acudir a los santos porque los santos apóstoles del Señor te dicen que tienes que acudir a Cristo y que fuera de Él no hay salvación. No puedes acudir a María porque ella no te puede salvar. Y además María te dice que obedezcas a Cristo. No puedes acudir a la astrología, la magia, la hechicería o el espiritismo, porque acudir a estas agencias de las tinieblas sería como ir a buscar la salvación a las puertas del infierno. No debes acudir a los ángeles, ni a los santos, ni tampoco a los demonios. Si a lo que buscas es la salvación de tu alma y la vida eterna feliz. ¿A quién iremos? Dios nos pone delante a su Hijo Jesucristo diciéndonos que acudamos a Él. Él mismo, Jesucristo, nos invita diciéndonos: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os daré descanso. Venid sin temor, que al que a mí viene yo no le echo fuera. Amigo que me escuchas, acude a Jesucristo. Él es la luz del mundo que ilumina las almas de aquellos que acuden a Él. Jesucristo es la puerta de la salvación. Él es el camino que nos conduce al cielo. Es la verdad que nos libra del error. Y es la vida eterna que nos imparte la inmortalidad. Jesucristo nos ofrece el perdón de los pecados, la regeneración del alma, la paz de conciencia, la liberación del mal, un cuerpo incorruptible e inmortal y un reino de felicidad y gloria eterna. Jesucristo nos ofrece estas cosas y Él tiene autoridad y poder para concedérnoslas, porque es Dios Hijo, hecho hombre, porque murió en la cruz por nuestros pecados, porque resucitó de entre los muertos, porque está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los que acuden a Él, y porque un día ha de volver a ese mundo para juzgar a los rebeldes y reinar como aquellos que ahora acuden a Él, aceptándole como Salvador y Señor. El hombre es un ser religioso que por naturaleza siente la necesidad de acudir a alguien que le ayude, que le consuele, que le salve. Frente a esas necesidades del ser humano, Dios nos pone delante a su Hijo Jesucristo diciéndonos que es nuestro único refugio. Pero Satanás nos pone delante una legión de falsos cristos y de falsos profetas con la finalidad de apartarnos del único que nos puede salvar y inducirnos a confiar en la mentira. Ahora bien, ante esa realidad queremos hacerte las siguientes preguntas. ¿A quién vas a obedecer? ¿A los profetas de Dios o a los profetas de Satanás? ¿A quién vas a acudir? ¿Al Cristo de Dios o a los falsos cristos de Satanás? Piénsalo bien y decídete por aquel que se murió en la cruz por ti. Es el único que puede llevarte al cielo. Y eso fue el sermón número 4 de Domingo Fernández. Dios les bendiga grandemente.